Bueno, pues ahora ya estamos en serio. Vamos a ver. Sí, vale. Eh, bueno, entonces, buenas tardes a todos. Y, y entonces, a consecuencia de que vamos a hacer un viaje a un radiotelescopio de los mejores de España, vamos a dar una charla para saber lo que vamos a ver. En el radiotelescopio una gran parte del personal son ingenieros. O sea, el director, Pablo de Vicente, es físico él, pero la mayoría son ingenieros mecánicos o electrónicos, porque la problemática allí no es de cosmología ni de astrofísica, es de que saquen datos para pasárselo a institutos de investigación para hacer modelos del cosmos. Entonces ellos trabajan tanto en temas de geología, de movimiento de placas continentales, como de cosmología, de temperaturas del universo y muchos estudios. Tienen una actividad grandísima. Que sepáis que el Lleves pertenece al Instituto Geográfico Nacional, es una de las patas. Entonces el director de Lleves pues es incluido en el organigrama del Instituto Geográfico que estuvimos viendo hace 2 años o año y pico. Bueno, pues empezamos con esto. Esta charla es muy densa, hay muchísimos datos. Entonces lo voy a hacer muy distinta a como las hago todas, que son 15 páginas. Esta tiene 50. Entonces voy a ir surfeando por ellas, pero solo voy a dar conceptos. Las ecuaciones que hay son para el que las quiera ver. Yo os pasaré el PDF a los que me lo pidáis como siempre, me lo pedís cada uno, yo lo voy pasando a todos. Y el que quiera profundizar tiene las ecuaciones, pero yo voy a dar solo los conceptos y voy a ir muy rápido, porque si no nos da tiempo a acabar. Podemos acabar un poquito más tarde, porque María se irá y yo tengo llaves, o sea, cierro y tranquilos. Y después nos vamos al bar y nos tomamos algo juntos, los que quieran. Bueno, pues empezamos. Vamos a dedicarnos a radiotelescopios, astrofísica y cosmología y geología y geofísica también. Y vamos a responder a estas preguntas. ¿Cómo conocemos el cosmos gracias a la luz que recibimos? O sea, eso es lo primero. O sea, ¿qué emisarios tenemos del cosmos? ¿Cómo se emite y se modifica la radiación electromagnética? Que es el mensajero que vamos a utilizar. ¿Cómo se observa la radiación cósmica? ¿Cómo funcionan los radiotelescopios? Y por último, ¿qué aplicaciones tienen o va a tener el de Lleves? Entonces, la primera, antes de pasar al índice, quería contestar a estas 4 preguntas. ¿Por qué son importantes los radiotelescopios? Pues son importantes porque ellos reciben ondas de radio, como dice. O sea, en una banda de longitudes de onda entre 1 centímetro, un poquito menos de 1 centímetro, hasta unos 10-15 centímetros. O sea, metros, perdón. Entonces esa es la banda. Y esa es la ventana de radio que tenemos. O sea, por debajo de 1 milímetro ya son ondas milimétricas que ya tienen que tener características especiales los radiotelescopios. Y por encima de los 10 metros, de 10 metros, sí, encontramos ya que la ionosfera no permite el paso de ondas largas, ¿no? De hecho, la ionosfera se emplea para rebotar la onda corta, como se hacía antes en los barcos, que se lanzaba ionosfera y utilizabas como rebote de onda corta en los barcos. Entonces en la atmósfera tenemos 2 ventanas, la ventana del visible y la ventana de radio. En el visible pues es los telescopios de toda la vida y todo lo demás está tapado. O sea, aquí no se ve nada de nada. Entonces ya tienes que salir al espacio con telescopios espaciales para poder ver algo. Pero en la Tierra solamente tenemos 2 ventanas, el radiotelescopio y el óptico. El radiotelescopio tiene una ventaja y es que no le importa la altura, al óptico mucho, porque claro, depende de la barrera atmosférica que tiene que atravesar y de la turbulencia atmosférica. Al radiotelescopio no le importa nada, nada en absoluto, o sea, no le importa ni siquiera que haya nubes, o sea, le da igual, él coge ondas de radio. Entonces, tiene estas 4 cosas, es importante para arrancar. Tienen la mayor ventana de frecuencias atmosférica de la Tierra al cosmos, o sea, tienen pues mucha información que nos llega en radio. Detectan longitudes de onda de muchísimos fenómenos cósmicos que no emiten en visible. Vamos a verlo ahora, con mucho detalle todo eso.
Las ondas de radio apenas se alteran por el polvo intergaláctico y pueden observar de día sin afectarles la atmósfera, siempre que no haya precipitaciones. Eso sí, si hay lluvia no funcionan bien o quedan muy alterados. Sí, bueno, sí, pero se ven rayitas, o sea, eso es ahí lo que detectas es una ráfaga y nada más. Pero la quitas y ya estaba. Después os mostraré cómo se quitan, porque tú cuando haces una detección tienes que depurarlo, claro, tienes que depurar todo. También los aviones, o sea, por ejemplo en Lleves detectan cuando entran aviones en Barajas a veces, pero bueno, son anomalías que las quitas y ya está. Y por último, tiene una altísima, esto sí que es muy importante que lo tengáis en cuenta, tiene una sensibilidad altísima los radiotelescopios. Capturan muy poquita energía y la pueden procesar, cosa que en visible no. Entonces, al final de la charla os lo voy a poner. Si cogiéramos toda la energía que han capturado todos los radiotelescopios en el mundo desde que se inventaron en los años 40, que se empezó a hacer radiotelescopio, no podríamos calentar ni una milésima de grado una taza de café pequeñita. O sea, juntando toda esa energía ahí, no daría para calentar. Me parece que sale, tengo el cálculo hecho y sale un miligrado. Calientas una taza de café pequeñita. O sea, es impresionante. Pero lo que tienen de malo, tienen de bueno, que tienen una capacidad de radiación enorme, pero tienen una resolución bastante mala. Los radiotelescopios ven casi como vemos nosotros con los ojos. O sea, me refiero a las resoluciones, resolver dos puntos juntos. O sea, nosotros somos capaces de resolver a 5 kilómetros una persona, que eso es más o menos es un minuto de ángulo. El radiotelescopio tiene un poquito más que eso, no mucho más. Mientras que un telescopio óptico resuelve muchísimo más. Un telescopio óptico te resuelve milésimas y 100 milésimas de segundo. Claro, estos no, estos pasan a pocos segundos como mucho. Para conseguir aumentar la resolución tienen que hacerse ya por interferometría, como se hace conectando muchos radiotelescopios o incluso poniendo en distintos puntos de la órbita terrestre, tomando muestras y haciendo una coherencia de todos los datos en tiempo real para que las ondas se sumen, porque el radiotelescopio trabaja por suma de ondas. O sea, al final, cada captura de una medida de radiotelescopio es simplemente un punto que coge, un punto de energía que te dice, a esta energía de este detector hemos capturado esta energía, y ya está, eso es lo que te dice. Entonces, ya pasamos al índice. ¿Alguna duda aquí? O sea, muy buena sensibilidad, pero bastante mala resolución. ¿Vale? Importante. Entonces vamos a ver los mensajeros del cosmos que tenemos, después los mecanismos de emisión electromagnética que tiene el cosmos, que nos emite, qué comportamiento tiene la radiación electromagnética, cómo se comporta, cómo se observa, qué son los radiotelescopios y todos sus mecanismos de detección y de medidas. He puesto un ejemplo, que fue la magnetosfera de Júpiter, que esto fue un trabajo que hice yo hace años, con el de Robledo de Chabela, y lo he puesto como ejemplo que veáis cómo se hace la reducción de datos y todo el trabajo, ¿no? Pero lo pasaré muy rápido porque es un follón de números. Y después aplicaciones que hay en Lleves, que está trabajando en Lleves en proyectos internacionales, en medida de nubes de gas, que están lejanas, en sitios muy lejanos, o la deriva continental. Ellos trabajan como para el Instituto Geográfico en movimiento de placas. Ahora veremos cómo se hace eso. Bueno, estos son los mensajeros que nos llegan del cosmos. Tenemos las ondas electromagnéticas, que son de todo tipo de frecuencias, desde radio hasta rayos gamma, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, X y gamma. Esto se está detectando pues hace 4.000 años por lo menos, porque se está haciendo observación con cristales hace muchos años ya. La velocidad a que nos viene este mensajero es la velocidad de la luz. La distancia desde donde nos viene pues es, digamos, los confines del universo. Y desde cuándo nos viene esta radiación, pues desde 360.000 años, o más o menos 80.000 tras el Big Bang, o sea, cuando apareció la primera luz, ¿no? Cuando los fotones quedaron liberados de la materia y empezaron a caminar, que eso fue unos 360.000, 380.000 años tras la era Planck.
Después tenemos otro mensajero que son los rayos cósmicos. Aquí. Los rayos cósmicos que son partículas alfa, beta y protones, básicamente. Estos se están detectando hace unos 100 años. Vienen a velocidades de 1/10 parte de la luz o 1/100ª parte de la luz. Y la distancia que nos viene es de 1/3 de parsec. O sea, aproximadamente 1 año luz nos llegan. No mucho más. O sea, ya... porque lo que nos puede venir de fuera de lo que es la cápsula del sistema solar, de la nube de Oort, son rayos gamma, pero partículas no nos llegan ya desde allí, porque además el propio Sol, la magnetosfera del Sol nos para muchísimo, ¿no? Nos hace pantalla. Después tenemos los neutrinos, que es otro mensajero que se está trabajando mucho ahora, el electrónico, muónico y tauónico. Hace unos 30 años se está trabajando, vienen a la velocidad de la luz prácticamente, desde una distancia de unos 3 gigaparsec, nos llegan, o sea, igual que, o sea, desde los confines del universo igual, y esto nos llegan desde aproximadamente 1 segundo a 1/10 segundo tras el Big Bang, en la época de la nucleosíntesis primaria que hubo, ¿no? Y después nos llegan las ondas gravitatorias, que nos llegan desde hace pues 4 o 6 años, se están detectando, vienen a la velocidad de la luz, exactamente. De hecho, la luz es como que surfea por encima del tejido del espacio-tiempo. Vienen desde el origen del universo, desde las confines del universo, evidentemente, y estas nos llegan desde el mismo momento de la era Planck. O sea que cuando se puedan estudiar y detectar estas ondas primarias, prístinas, pues se podrá saber a lo mejor cosas de la época de la inflación cósmica que ahora no se ve. Y quizá con esto se espera que se vea algo más. Estos son los mensajeros. Entonces nos vamos a centrar toda la charla en las ondas electromagnéticas y en la radio solamente. O sea, todo esto ya lo dejamos y vamos a ir al radio de la onda electromagnética. Esto lo voy a pasar, esto es una cosa que simplemente son las ondas electromagnéticas con todos los longitudes que tienen, desde longitudes tamaño terrestre a los rayos gamma, que son las más de frecuencia mayor, y las ecuaciones que las contemplan, la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. Bueno, paso. También esto lo voy a pasar rápido. Las ondas electromagnéticas, hay que tener en cuenta que unas importantes que vamos a tener son las que proceden de la radiación de cuerpo negro. Son ondas electromagnéticas térmicas, que proceden de la vibración térmica de los conjuntos atómicos, ¿no? Y entonces estas ondas tienen este perfil. En el caso del Sol, pues es el perfil que tiene. Poniendo aquí la longitud de onda, después veremos una gráfica que en lugar de longitud de onda pongo frecuencia, y entonces se invierte esta figura. Pero bueno, esto es, a cada temperatura se va desplazando, que es el desplazamiento de Wien, a cada temperatura el máximo de la onda se va desplazando. Aquí lo importante es esto. Para un fotón, tenemos que la energía de un fotón es h nu, la ecuación de Planck. Esto lo podemos convertir poniendo frecuencia como cociente entre la velocidad de la luz y la longitud de onda, pasa a ser esto, y la energía esta aproximadamente es la energía de Boltzmann, de las vibraciones, que es K de Boltzmann, la constante de Boltzmann por la temperatura. Lo importante es ver la relación entre esto, o sea, cuanto más temperatura, menos longitud de onda. O sea, un cuerpo muy caliente emite con una longitud de onda muy pequeñita. Y entonces tenemos este cuadro que nos dice cómo hay que observar el cielo, las longitudes de onda. Es decir, para una temperatura entre 5 y 10 grados Kelvin, tenemos unas longitudes de onda pues de centímetros, aproximadamente centímetros, y esto se ve todo con radiotelescopios. Ya por encima de 1000 grados Kelvin, son ya las estrellas que empiezan a emitir algo de color, hasta los más o menos 10.000 grados Kelvin, no lo he puesto aquí, esto se ve todo con radiotelescopios, de 1000 a 5000 o a 10.000 con telescopios. Por encima ya de 100.000 tenemos ya que ser telescopios ultravioleta y espaciales, sacándolos fuera de la atmósfera. Y por supuesto más de 10 millones, que es la temperatura de los núcleos estelares,
o las emisiones de rayos gamma, de los brotes de rayos gamma, pues nos tenemos que ir a telescopios espaciales, captadores de rayos X específicos. Pero aquí quedaros con lo importante, de cuanto más temperatura, menos longitud de onda. Otra cosa importante es que sigue la radiación electromagnética, sigue la ley del cuadrado de la distancia. Al doblar la distancia se nos diluye una cuarta parte, ¿vale? Se diluye. Entonces, si triplicas la distancia, pues... Entonces, yo sigo con esto. Entonces, no nos afecta nada porque lo que se graba es lo que yo digo, o sea, que seguimos la charla de normal. Entonces, al doble se diluye la cuarta parte, al triple se diluye en 8 veces, es decir, 2 elevado al cubo. Esto es simplemente que sepamos que funcionan así todas las ondas. Estas ondas son isótropas, pero hay ondas que no son isótropas. Por ejemplo, la radiación térmica sí, pero las ondas gravitatorias tampoco son isótropas. La emisión Maser, que es parecida a la láser, pero en microondas, y los dipolos oscilantes no son isótropos. Y la radiación de Hawking no se ha observado nunca, pero en teoría debería ser isótropa, si algún día se llega a resolver. Ahora, vamos a lo primero, mecanismos de emisión. Este es un capítulo un poquito largo y lo voy a pasar rápido. ¿Cómo se emite? Pero no os preocupéis que no hagáis memoria porque esto os lo paso todo y lo leéis tranquilamente, porque es que si no, no acabaríamos. ¿Cuál es el mecanismo de producción, de emisión? Pues siempre ocurre que un cuerpo compacto, cuando digo compacto es que no es gaseoso, sino que es líquido o sólido, o no plasma, pero bueno, un plasma compacto, muy comprimido también, emitiría en continuo, es decir, daría pues lo que es el arco iris en continuo, ¿no? O sea, en realidad no es continuo. Lo que ocurre es que son muchos emisores individuales, pero como son miles de millones, parece que es continuo, pero en realidad no es continuo, porque la emisión de radiación es siempre por paquetitos, ¿no? Pero no es continuo. La energía se puede emitir en continuo, pero cuando estamos fuera de fotones o de electrones que están fuera de confinamientos, que no están fuera de un pozo de potencial. Ahí sí que es continuo. Un electrón fuera de un pozo de potencial es emisión continua. Pero como esto no ocurre aquí, porque estos siempre están confinados, estos elementos que van a emitir, los electrones que emiten, parece continuo, pero no es continuo. O sea, pero a efectos de análisis es continuo. Si esta emisión de un cuerpo, ¿no? Un sol, emite, parece continua, que es el arco iris. Si esta la hacemos pasar por un gas frío, ¿qué ocurre? Que el gas frío atraviesa ciertas longitudes de onda, son capturadas por el gas y las dispersa el gas por dispersión Rayleigh se llama, y las dispersa y ya las tira afuera con otras, mezclándolas con la continua de aquí, pero ha absorbido en una longitud de onda concreta, con lo cual nos aparece un espectro negro que es la zona donde ha absorbido y todo lo demás sigue igual. Si el gas ahora emite, es decir, el gas ya se calienta mucho, solo nos va a emitir en ciertas frecuencias que son transiciones electrónicas de los átomos del gas. Después lo veremos un poquito más, pero entonces el espectro que da aquí es como el continuo, como este continuo, pero haciendo hendiduras, ¿no? Se van hundiendo en las zonas donde absorbe. Este no, el espectro aquí son líneas directamente. Aquí me voy a detener un poquito. Esta gráfica es la misma que hemos visto antes, pero he invertido. En lugar de ser longitudes de onda, son frecuencias. ¿Por qué? Porque es donde se ve mejor que se cumple. Aquí hay 3 zonas. O sea, Planck hizo una ecuación que es la que describe, completa la curva. Este fue el gran invento de Planck, esto es donde surgió toda la mecánica cuántica a partir de esta curva, ¿no? Pero previo a Planck había pues 2 físicos que habían estado analizando esta curva y no les salía. Entonces, por un lado teníamos Wien, que hacía esta curva, la de Wien, pero ya esta curva ya no bajaba, se iba al infinito y se acabó. Y por otro lado, Rayleigh y Jeans valoraron esta otra curva, que era la curva de frecuencias muy bajitas, ¿no?
Esta es la que vamos a utilizar en radiotelescopía, la zona de Rayleigh-Jeans. Por eso, cuando tú coges la curva de Planck y la aplicas en bajas frecuencias, en frecuencias muy bajitas, a longitudes de onda largas, se nos queda esta curva en esta expresión aproximadamente, que la intensidad, esto es una expresión de la intensidad, no es la intensidad exactamente, pero es una función de la intensidad que se emplea muchísimo en radiotelescopia. Entonces, esto es proporcional a la temperatura, por eso los radioespectroscopistas veréis que siempre hablan de temperaturas, nunca os hablan de otra cosa. Dice, estoy calibrando a tal temperatura, estoy observando una radiación de tal temperatura. Para ellos no existe otra cosa que la temperatura. Pues aquí está la explicación. Ellos cogen la fórmula de Rayleigh-Jeans y todos son temperaturas. Cuando trabajas con radiotelescopio te das cuenta que es lo más útil, la temperatura. ¿Por qué? Porque todos los aparatos están calibrados a temperaturas muy bajas para que te dejen capturar fotones. Si no, no verías, porque el ruido del instrumento te emborronaría la captura, ¿no? Si tú tienes que capturar muy poquitos fotones y tienes un detector que está a 20 grados, las vibraciones atómicas de ese detector son mucho mayores que los fotones que te están llegando, con lo cual estás metido dentro de la zona de ruido y no coges nada. Tienes que bajar a temperaturas muy bajas para que se vea el pequeño fotón que te llega. Vale, entonces de aquí simplemente esto, que tenemos las tres zonas y que el radiotelescopio va a trabajar aquí, en la zona de Rayleigh-Jeans, donde hay una proporcionalidad entre intensidad recibida y temperatura. Y ahora pasamos a... Sí. ¿La? Es función de la frecuencia también. También, efectivamente. Es función de la frecuencia también. La intensidad, ¿eh? Mm, vale, lo veremos al final de la charla donde os voy a explicar eso. No, me pregunta Luis qué significa la B. Es una función que es muy útil porque tiene en cuenta tanto la potencia recibida, el flujo de potencia y a la frecuencia. O sea, es un producto del flujo de frecuencia, del flujo de intensidad, del flujo de potencia por el rango de frecuencia que estás analizando. O sea, después al final lo vemos con un ejemplo, pero es multiplicar flujo de potencia, es decir, potencia recibida en unidad de tiempo y en una ventanita de frecuencia que es con la que te está trabajando el error del aparato. Vale, seguimos con lo siguiente. Más sobre los mecanismos de emisión. Bueno, pues otro mecanismo que nos emiten son plasmas, que son gases ionizados, por recombinación o por radiación de frenado. O sea, la famosa radiación que en física se llama de Bremsstrahlung, que es la radiación en alemán, que se dice frenado en alemán, que simplemente es que entra un elemento, un electrón normalmente, en un campo de fuerzas eléctricas y entonces desvía su trayectoria y la energía que pierde por desviación se emite en forma de fotón. Esta es una radiación, también es continua. Ahora estamos viendo solo radiaciones aquí, en continuo. Tenemos un continuo térmico, que es el de la Rayleigh-Jeans, un continuo de radiación de frenado o Bremsstrahlung, y otra muy importante en cosmología es la radiación Sunyaev-Seldovich, que es también el Compton inverso. El Compton es que a una partícula va un electrón, golpea, desvía el electrón y esa partícula sale a más, se frena, ¿no? El electrón se frena. Aquí no, este es el Compton inverso, es que se acelera, o sea, hay un electrón a gran velocidad, llega un fotón normalito, pega con el electrón y en esta colisión, en este impacto, el fotón sale mucho más rápido, o sea, mucho más, perdón, energético, no rápido, sale a la misma velocidad, pues no puede ir a otra, ¿no? Pero sale mucho más energético, es decir, el electrón, como tiene tanta velocidad, le cede parte de la energía al fotón y convierte un fotón, vamos a decir, visible o ultravioleta en uno más energético, en un X.
Esto se produce, y esto aparece mucho de desplazamientos al azul en el fondo cósmico de microondas, en cúmulos y en supercúmulos galácticos. Esto se ve mucho. Otra continua también, otra naturaleza continua es la radiación de sincrotrón. La radiación de sincrotrón es no térmica, esta no tiene nada que ver con la térmica, después veréis ejemplos que os voy a poner, sino que esta simplemente es que cuando un electrón entra en un campo magnético muy potente, lo que sea, un campo magnético, gira. Que eso es un acelerador de partículas, es así, o sea, tiras una partícula cargada en un campo magnético transversal y le hace girar por la fuerza de Lorentz, ¿no? Y entonces en ese giro hay a velocidades muy altas de tipo relativista, hay una emisión de radiación de luz, ¿no? De la luz de sincrotrón. Tenemos en Barcelona tenemos un aparato de sincrotrón que se está utilizando para pruebas médicas constantemente desde hace unos 8 o 10 años. Entonces, la característica de esta radiación de sincrotrón, dos cosas importantes que voy a señalar. Se produce primero siempre a velocidades relativistas. Segundo, cuanta más velocidad lleva el electrón que gira, o la partícula, no el electrón, sino la partícula cargada, tiene que ser una partícula con carga eléctrica que gira, cuanta más velocidad, más se cierra el chorro de fotones que va a salir de radiación. O sea, al principio es amplio y a medida que acelera se va cerrando. Y entonces la HPV, o sea, la amplitud a medio camino del haz es inverso a 1 partido por 2 gamma. Gamma es el gamma relativista, es decir, el gamma es este valor, el 1 menos raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Entonces, para conseguir chorros, como se consiguen en el de Barcelona, chorros muy finos de luz muy pura, que es luz de sincrotrón, lo que hacen es darle mucha velocidad, y entonces sale un haz muy fino, y eso es una luz que para experimentos de óptica y de tejidos, de análisis de tejidos o de biomoléculas es importantísima. Están haciendo muchísimos experimentos ahí. La otra característica importante del sincrotrón es que la potencia del sincrotrón es dependiente de la gamma a la cuarta potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más corren las partículas, más radiación se pierde de sincrotrón, o más radiación se va a sincrotrón. Ese es el gran problema que hay con los aceleradores de partículas. Claro que el HLC ahora, dices, voy a hacer uno mayor, pero cuanto más grande lo hagas y más velocidad le des, más pérdidas va a tener. El HLC está teniendo unas pérdidas ya brutales. Es decir, que una grandísima parte de la energía que tú le das para acelerar no le va a la partícula, se emite en forma de luz de sincrotrón. Y se pierde, la aprovecharán para algún experimento, pero no la utiliza la partícula para correr, no puede correr más, hay una barrera de velocidad, porque a partir de que aumentas la velocidad, estás perdiendo cada vez más luz de sincrotrón. Y esta es una luz no térmica, esta se detecta muy bien con radiotelescopios, muchísimo. Vamos, de hecho yo estuve trabajando con luz de sincrotrón mucho tiempo y es la mejor luz que hay para trabajar. Se ve muy bien. Y ahora entramos en emisión discreta. Hasta ahora teníamos emisión continua, es decir, no había paquetes de energía, sino era todo un continuo. Ahora vamos a discreta. La primera radiación discreta es la discreta térmica, es decir, coger un átomo y calentarlo. Y cuando tú calientas un átomo, pues empieza a haber transiciones electrónicas, pero son discretas. Es decir, te emite ciertos paquetes de longitud cuando vas calentando. Y otra radiación discreta, es el átomo de hidrógeno, la línea 21 centímetros, que esta se emplea para analizar la era oscura, que nos dio Pedro hace unos años, una charla sobre la era oscura del universo, y es el único mensajero que nos llega de la era oscura es la radiación 21 centímetros, que es cuando tenemos simplemente hidrógeno, no había más en el universo más que hidrógeno, pero el hidrógeno puede estar en forma de orto, es decir, que los dos, tanto el núcleo, el protón, no sé por qué pongo el protón tan gordo, porque no es nada de gordo, es pequeñísimo, y el electrón, que giran los dos en el mismo sentido, o que vaya en sentido contrario. Entonces, para pasar de este estado a
de alineamiento de espines a desalineamiento de espines, pues requiere una emisión, pues se produce una emisión de energía de longitud de onda de 21 centímetros. Este está más relajado, esta es una energía, perdón, este a ver si con el puntero, este es más relajado, este es más excitado energéticamente y cuando decae de este paso a este, emite en 21 centímetros. Y esto se detecta con detectores especiales de 21 centímetros en radioastronomía. Vamos, otra radiación discreta, las moléculas. Esto se emplea muchísimo para conocer la estructura en astroquímica. En Yves, yo no lo sé ahora, lo podemos preguntar. Yves, yo conocía a una chica que era química que trabajaba en proyectos de astroquímica. Y en astroquímica se emplean rotaciones de enlaces, es decir, este enlace, este es el agua, es como una cara, como un osito así, pues cuando el hidrógeno lo invierte al lado contrario, pues claro, la onda al pasar es una molécula polar que la invierte, a la molécula la hace rotar. Al rotarla es un estado cuántico diferente de rotación, son distintos niveles de rotación cuánticos, y emite o absorbe, o sea, y emite en microondas, en radiaciones de microondas. Esto no es radio, esto no, es microondas, esto no llega al radio astro, pero bueno, con detectores de microondas y en el espacio, esto hay que hacerlo con telescopios espaciales, se detecta. En microondas lejano también se puede coger algo con radioastronomía, pero en lejano. Vibraciones de enlaces, esto se detecta en el infrarrojo cercano. Esto no se ve en radioastronomía. Las vibraciones de enlaces, es decir, vibraciones que sean así o flexiones, no se ven en radioastronomía. Y transiciones electrónicas se ven en visible y ultravioleta, que no se ve para nada en radioastronomía. En radioastronomía, otra radiación discreta y no térmica, esta no es térmica, es la emisión en máser. Es máser porque significa microondas, es lo que el láser es Light Accelerated and Stimulated by Emission of Radiation, pues esto es lo mismo, pero en lugar del láser, de la L de light, es la M de microwave. Microonda, igual, estimulada, y es lo mismo, al final es como un láser pero con microondas. Este se emplea muchísimo en radioastronomía, muchísimo. Este es de los grandes trabajos que ha sido muy práctico en radioastronomía. En Robledo de Chabela se detectan con microondas. ¿Y cómo funciona esto? Pues esto se emplean, pues estas moléculas se emiten en microondas y dejan una huella dactilar muy clara. El agua, el OH no negativo, o sea, el OH neutro, la molécula de óxido de silicio, bueno, no es un óxido de silicio, ¿verdad? Es un óxido de silicio, pero de bajo, que no existe en la Tierra, existe en el cosmos, o metanol. Estas se emiten en máser. ¿Cómo funciona el máser? Pues igual que el láser. Tenemos una línea base de energía, estimulas tú la radiación hay una emisión aquí de electrones que estimula este paso, y tenemos tres niveles. Tenemos el nivel basal, un nivel estimulado alto, pero de un tiempo de vida muy corto. De tiempos de vida he puesto aquí de 10 a la 9 segundos, 10 a la 9 hasta 10 a la menos 15 segundos, y un nivel intermedio de energía, pero de nivel de entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 8 segundos, que es ya un gran tiempo de residencia. Aunque parezca muy poquito, es mucho, porque el más... aquí no está en nada, aquí van subiendo los electrones a este nivel, y a medida que suben se caen porque no están nada. Pero aquí se acumulan porque tienen un tiempo de vida más largo, más largo muy pequeño, es una micronésima de segundo, pero es más largo. Pero aquí se acumulan, y entonces aquí lo que pasa es que cuando se han acumulado caen todos de vez, y al caer todos de vez pues hacen una emisión coherente, que ese es el láser. Es decir, que todas las ondas van fluyendo a la vez, todas las ondas a la vez, porque caen todos a la vez. O sea, ese es el truco del láser. Por eso es coherente y no se dispersa apenas, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con máser, con microondas. Y esto se emplea muchísimo en radioastronomía. Diferencia entre radiación térmica y no térmica. Esto simplemente lo explico. Hemos visto que la radiación térmica era la zona de Rayleigh-Jeans, de la curva de emisión de cuerpo negro térmica, ¿no? Hacía esto, ¿no? Entonces, la curva de Rayleigh-Jeans era lineal. Has visto que había una proporcionalidad inversa entre temperatura
y frecuencia. Y longitud de onda. Con frecuencia no, con frecuencia es a favor, es decir, cuanta más frecuencia, más intensidad. O sea, en el caso de la curva esta, ya lo habéis visto aquí, vuelvo un momentín solo, aquí. Aquí es una zona casi lineal, es decir, cuanta más frecuencia, más intensidad. Pues esto es lo que hace la radiación térmica. Esta es la radiación térmica, cuanta más frecuencia, más intensidad. La radiación de sincrotrón no térmica o máser hace lo mismo, es decir, cuanto más frecuencia, menos intensidad. Y esto se emplea muchísimo cuando hacemos estudios de radioastronomía. Yo por lo menos lo empleé mucho para Júpiter. Tú coges en dos frecuencias, en dos bandas de detección de los sensores de detección y ves si aumenta o disminuye. Si aumenta, al aumentar la frecuencia, aumenta la energía, es que es una radiación térmica. Si disminuye, es una radiación no térmica, es una radiación de sincrotrón, posiblemente. Esto lo vimos, por ejemplo, mucho en Júpiter, veremos después, cuando hice el estudio de que todo el cinturón de electrones que tiene Júpiter tiene un plano de electrones igual que Saturno, pero Saturno son piedras, o hielo, o rocas, o polvo, y en Júpiter son electrones. Pero es lo mismo, tiene lo mismo. Entonces, todos esos electrones son no térmicos, hacen una emisión sincrotrón brutal. O sea, nos están lanzando sincrotrón constantemente. Y ahí se ve, al pasar de longitud de onda de 10 centímetros en banda L que trabajaba a pasar a banda X, que es esta, pues te bajaba la intensidad, claramente. Entonces decías, estoy recibiendo luz no térmica. Y pasamos ya a fuentes. Vamos a pasar a otro capítulo, que es ¿de dónde nos emite el universo? Pues nos va a emitir pues de todos lados. He puesto aquí esto, ¿no? Vale, entonces nos va a emitir primero el medio interestelar. El medio interestelar tiene tres tipos de componentes básicos. El hidrógeno atómico, que no se va a ver. Esto no vamos a ver nada de hidrógeno atómico en la astronomía porque no forma un dipolo y por lo tanto no interfiere con la radiación electromagnética. El hidrógeno molecular no interfiere. El atómico, vamos a ver transiciones electrónicas, como hemos dicho antes, y el hidrógeno ionizado, es decir, cuando está en estado de plasma, que no se comunica. El hidrógeno H2 no emite en radio, porque no tiene interacción con la... Este sí, pero este sí por los distintos niveles electrónicos. Aquí no hay niveles electrónicos. Este no nos va a emitir, además esto siempre es a muy baja temperatura. Entonces esto se va a deducir siempre por la relación con el monóxido de carbono, que esta sí que detectando monóxido de carbono con radioastronomía vamos a saber lo que hay, las relaciones 1 a 100.000 con el hidrógeno. O 1 a 10.000, es que no me acuerdo ahora de memoria. Hay una relación, creo que es 1 a 10.000 me parece. Eso se sabe teóricamente por los estados termodinámicos que tienen las dos moléculas. Bueno, otro medio interestelar que va a emitir, otro medio interestelar. En el medio interestelar vamos a tener estos tipos de gases. Vamos a tener un plasma, que es el gas coronal, que está en amarillo, esto es gas coronal todo, que es el que ocupa la mayor parte del espacio interestelar. O sea, entre las estrellas lo que más va a haber es gas coronal. Vamos a tener nubes frías de H1, de hidrógeno, y vamos a tener zonas muy calientes de hidrógeno iónico, plasma, que tiene más presión, es el único que tiene más presión, los demás están todos a la misma presión. Esto se calcula por la temperatura y la densidad de partículas que se pueden medir. Bueno, entonces, el hidrógeno atómico, como hemos dicho, se detecta por la línea 21. El gas coronal es el que más va a hacer, y esto es como está a más presión, esto es como una botella de champán que sale. Es una zona que va a invadir zonas de fuera. Como esto lo tenemos de ejemplo aquí en Orión, en la nube de Orión molecular. Esto es una nube de H2, que es fría, estará esto a 5 o 10 grados Kelvin. Pero en cambio tenemos aquí una zona de mucha temperatura, que se llama una esfera de Strömgren, que está a unos 10.000 grados, y esto es plasma, o más de 10.000. Esto es plasma. Y esto está explotando, esto es como una botella de champán que está abriéndose al exterior. Estas nubes son autogravitantes, las H2, que se forman
lo que se llaman las nubes de Jeans, que son las que van a dar lugar a formar estrellas, mientras que las zonas H2, que es hidrógeno plasma, no son autogravitantes. Estas no se mantienen autogravitantes, sino que se salen hacia afuera porque explotan por todos lados. O sea, es como un gas que se descontrola. Aquí no sé. Bueno, ya está. Más fuentes de radiación que tenemos. Bueno, pues aquí más fuentes de radiación. Estas son todas las fuerzas cósmicas que hay en el medio interestelar. Las veis después, pero vamos, son campos magnéticos, presiones, todo fuerzas de turbulencia, de gravedad, centrífugas, hidrostática externa, hidrostática interna. ¿Y qué ocurre? Pues que se forman masas de Jeans que colapsan. Esto es ya el inicio, formación de estrellas. O sea, lo primero que tenemos es ¿qué ve el radiotelescopio cuando se están formando estrellas? Pues va a ver que hay una gran nube de hidrógeno frío, de hidrógeno molecular, de H2, que está colapsando, que está comprimiéndose por fuerza gravitante, y el radiotelescopio, ¿qué va a ver? Que se apunta aquí, va a haber una dirección de contracción, va a haber un Doppler que va hacia allá, y si apunta aquí, va a haber un Doppler que va hacia aquí. Cuando esto haces un mapeo, con el radiotelescopio haces un mapeo de las direcciones que estás viendo, vas a ver que todo es hidrógeno, pero que se está desplazando uno hacia un sitio, otro hacia otro, y entonces deduces, por la forma como ves que los desplazamientos, que aquí hay una zona de formación estelar. O sea, cuando dicen, han encontrado una zona en el espacio que se está formando un cúmulo de estrellas, pues lo ven así. Con el radiotelescopio vas viendo el hidrógeno, como emiten radio, precisamente el hidrógeno, vas viendo que se va desplazando Doppler, todos en dirección concéntrica, y de ahí deduces que se está formando una nube de Jeans que está colapsando a formar un cúmulo abierto al final, un cúmulo abierto que forman estrellas, entre 10.000 y 100.000 estrellas. Después, la siguiente etapa es cuando ya se han formado las estrellas. ¿Qué vemos en ellas? Pues ya tenemos las estrellas formadas, tienen unas temperaturas ya de encendido de unos 15 millones de grados en el núcleo. ¿Y qué ocurre? Que nos están emitiendo, por un lado emiten radiación térmica en todas las frecuencias, como le pasa al Sol, en todas las bandas emite, pero nos emite también de sincrotrón. ¿Por qué? Porque en torno a una estrella hay campos magnéticos muy potentes y cinturones electrónicos muy potentes. Pues si Júpiter tiene, no va a tener el Sol. Entonces son electrones relativistas a tanta velocidad que nos va a emitir en sincrotrón. Y entonces aquí el radiotelescopio va a ver estas bandas. Va a ver, por un lado, las bandas en térmico y en sincrotrón. Y sobre todo va a ver electrones relativistas que emiten en bandas S y X. Ahora veremos lo que significa estos términos. Esto significa short y esto ultra es pequeño, ¿no? Bueno, más pequeño es la K, pero este también es extremadamente pequeño, extremely pequeño. Y después, cuando ya la estrella está en sus etapas finales de vida, que ya se transforma en una gigante roja, entonces el radiotelescopio empieza a detectar agua, óxido de silicio y OH en máser. Y detecta cómo evoluciona el Doppler, o sea, cómo va evolucionando el movimiento en Doppler de estas moléculas. Ves que se desplazan las bandas hacia varias direcciones. Y van detectando la formación de anillos de destrucción de la estrella, de lo que son pues formas de nubes planetarias de formación, de destrucción de la estrella, para formar una enana blanca, por ejemplo. También detección de las supernovas. Por ejemplo, en radio se detectó en la constelación de Pez Dorado, en la supernova 1987A, en la gran nube de Magallanes, esta es la más estudiada que hay. Se detectó la galaxia enana, que es una galaxia enana, y se detectó el gas coronal. Esta es una visión de esto, del gas coronal que se formó después de la explosión del 1987. Esta es la supernova más estudiada que ha habido, que nos llegó una ráfaga de neutrinos a la vez, un poquito antes que la ráfaga de fotones. Y entonces la gente dijo, anda, que el neutrino corre más que la luz. Y es que el neutrino no choca con nada. O sea, en cambio los fotones sí. Los fotones, pues cuando hay polvo, se entretienen un poco en el polvo y pierde velocidad, como cuando pasa un fotón, pues un vidrio, ¿no? Un cristal. Un cristal y un vidrio, las dos cosas. Se entretiene más porque hay una
refracción y pierde velocidad la ondulación. Mientras que los neutrinos no se enteran de eso, con lo cual llegan antes. No es que corran más que la luz, es que no se entretienen con nada. Entonces esto se detectó en esta supernova. Y después en estrellas poco masivas como el Sol se detectan nebulosas planetarias como esta que he puesto aquí, la K335. Esto es un mapeo que se hizo por radioastronomía de esta formación de la destrucción de la estrella más pequeña. Pasamos a otras fuentes de radiación en el cosmos. Pues tenemos el... perdón, ¿qué hora tenemos? Vale, voy a correr más que si no, no nos damos. Tenemos el Sol. El Sol nos emite radiación térmica y cuando está en actividad el Sol, más actividad, emite en sincrotrón. Júpiter lo mismo, nos emite en sincrotrón constantemente. Las galaxias, pues cuando tienen un núcleo activo, nos emiten en sincrotrón. Y pasamos a otro. ¿Cómo se comporta la radiación electromagnética? Pues por un lado interfiere de forma constructiva o destructiva. Cuando dos ondas se pueden acoplar en fase, se suman. Si se acoplan en desfase, se anulan. Y el otro fenómeno de comportamiento es el Doppler. Tenemos que cuando se aleja la fuente o el receptor, se estira la recepción de la onda y cuando se acerca se contrae. Entonces tenemos dos Doppler, el Doppler newtoniano y el Doppler relativista, que se parecen mucho a baja velocidad. Y, por ejemplo, esto es un estudio de un máser desplazado por Doppler, de un caso concreto que vi, ¿no? Otro enrojecimiento también Doppler cósmico es el enrojecimiento de galaxias lejanas. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que dicen, hombre, es que hay un Z14 que ha descubierto el James Webb hace poco, ¿no? Pues claro, ¿qué significa eso? Wow, eso te asustas cuando ves porque dices, es que quiere decir que la velocidad de esa galaxia, cuando haces estas operaciones, te sale que es 14 veces la velocidad de la luz. Y claro, dices, esto no encaja, puede ser 14 veces. No, pero es muy fácil entenderlo. La velocidad que nosotros observamos es la distancia diferenciada con el tiempo, es la derivada parcial de la distancia con el tiempo. Y es un producto, esto lo veremos cuando nos explique las matemáticas el próximo mes, que cuando tú un producto A por R lo diferencias, pues te salen dos sumandos. Un sumando es el estiramiento, y que es la velocidad de recesión del espacio, que el espacio se estira y tiene una velocidad de recesión que puede ser mucho más que la velocidad de la luz, porque el espacio no está condicionado a las leyes de la relatividad. Y por otro lado tenemos la velocidad peculiar, que esta sí que está condicionada a la velocidad de la luz. Es decir, si tenemos que Z es 14, pues probablemente el V sea cerca de 1 y el otro V de recesión sea pues 13 y pico. O sea, con esto podemos diferenciar que el Z observado es igual al Z cosmológico, que es el estiramiento del espacio, más lo que es el Z peculiar, que es siempre menos que 1. No puede llegar a 1, porque serían fotones. Otro estiramiento, otra modificación también de la radiación, la hace el enrojecimiento gravitatorio. Cuando un fotón sale de una zona muy masiva, de una atmósfera estelar muy masiva, pues a medida que se aleja se va estirando la onda. Porque esto es una cosa que la vimos cuando explicamos la teoría de la relatividad, dedujimos esta expresión. Y al revés, si un fotón se acerca hacia una estrella, su frecuencia va aumentando y la longitud de onda va disminuyendo. Hay otro enrojecimiento que es por el polvo interestelar. El polvo interestelar tiene un efecto que se llama esparcimiento Rayleigh, que es que la intensidad con la que atraviesa la luz el polvo es inverso a la cuarta potencia de la longitud de onda. Es decir, ¿por qué los faros de los coches antiniebla son amarillos? Porque si fueran azules no atravesarían la niebla, no llegaría. En cambio, el rojo atraviesa más, el amarillo, si pudiéramos enfocar con microondas, pues no habría niebla.
o con radio. La radio atraviesa, si tú tienes un aparato de radio, la niebla ni se entera. Esto es por esparcimiento Rayleigh que tiene esta expresión. Y esto, la ventaja para los radiotelescopios es que no tienen esparcimiento, porque como tienen longitudes de onda muy grandes, de centímetros, daos cuenta que las ondas de radio son más que milimétricas, ¿no? Son centimétricas. No se entera, o sea, un radiotelescopio no tiene ningún problema. No se enrojece, o sea, la luz que le llega es exactamente igual que la luz que sale, vamos, es perfecta. Y ahora pasamos a otro capítulo, observación, cómo observamos la radiación electromagnética. Pues aquí tenemos que situarnos siempre en coordenadas, lo paso, las coordenadas locales, normalmente empleamos ecuatoriales para estos experimentos. De hecho, todos los radiotelescopios están conectados con coordenadas ecuatoriales. Las galácticas y supergalácticas apenas se emplean normalmente. Por lo menos en el de Yebes no se emplean, ni en el de Robledo de Chavela. Aquí lo mismo, lo que hemos visto antes, voy a pasar también las distintas ventanas donde las distintas radiaciones y que es opaco y que transmite bien. Radiotelescopios, ya entramos en el capítulo de radiotelescopios. El radiotelescopio lo único que hace es capturar ondas de radio y sumarlas, de tal forma que el camino óptico que le llega a este punto, que le llegue al detector que está siempre aquí en la base, que haga un recorrido, todas las ondas que vengan en paralelo desde aquí, chocan en el espejo secundario y con el mismo camino óptico, con un error pequeñísimo, les llega al detector y las suma todas. Siempre el camino óptico hace que todas las ondas estén en fase y se sumen. Y entonces con eso consigues detectar, porque claro, es muy poquita la onda, entonces detectas lo poco que hay. Vale. Este es el que vamos a ver, muy parecido. Esto es un radiotelescopio. El radiotelescopio tiene 4 parámetros básicos que van a manejarse para todos los experimentos, que es el diámetro, la longitud del foco, la rugosidad de la superficie y la longitud de onda que le llega. Tiene que haber un detector para cada longitud de onda. O sea, el detector lo tienes que cambiar específicamente para lo que quieres medir cada vez. Y tenemos el de Yebes, este es el de Yebes exactamente. Nos vamos a encontrar un diámetro de 40 metros, con un foco de 15 metros, una rugosidad de 150 micras, pero creo que la han disminuido. Hicieron un proyecto para bajarla a menos de 40, porque han tenido un proyecto ahora que requería menos rugosidad. Y la longitud de onda va a medir desde 1 centímetro a 30 centímetros. Este es el rango que va a estar midiendo el radiotelescopio. Es decir, va a ir de banda K a banda L, que se llama. Y los parámetros funcionales de un radiotelescopio, por un lado tenemos el factor de diseño, que es la relación de foco a diámetro, pero esto lo único que tiene importancia es para la estructura, o sea, para los mecánicos que diseñan la estructura. Porque se han dado casos de que se han plegado los radiotelescopios, claro, son unas estructuras gigantescas. He puesto aquí el caso más sonado, que en el año 88 el radiotelescopio de Green Banks en Virginia se plegó todo y se destruyó, y este era de 100 metros, este era una bestialidad. Y se destruyó todo por factor mecánico, claro. Viene viento y no aguanta y se viene abajo. Entonces, esto es un factor de diseño mecánico, simplemente. Pero tenemos otros datos importantes, que es el poder de resolución, que es el ángulo con el que ve. O sea, es el ángulo de lo que decía antes de que nosotros vemos un ángulo de un minuto. El radiotelescopio pues ve según la banda, o puede ver 26 minutos o 51 segundos. O sea, pero ve como nosotros, o sea, no tiene mucha más resolución que un ojo. Nuestro ojo, claro, resuelve, para nuestro factor de resolución sería la longitud de onda que ve, que son 5000 angstroms, dividido por el diámetro de la pupila, que son unos 2 milímetros. Pues si divides los angstroms entre los milímetros de la pupila, te sale la resolución, que sale, pues eso, un minuto de arco. Esa es la resolución de nuestro ojo. O sea, dos objetos puestos a menos de un minuto no los separa. Y eso es lo que le pasa al radiotelescopio. Por ejemplo, un ejemplo que le he puesto aquí es que tú pones una grapa en un microondas y no pasa nada, no se ve. Tú pones el té metido en agua allí para que se hierva y el microondas no ve la grapa con la que está cosido, porque es muy pequeñito.
Ahora metes una cosa más grande y sí que la ve, porque lo que ve la microonda es por encima de 1 centímetro, con lo cual no se entera, no lo llega a ver. Los móviles tuvieron un problema, lo he puesto como ejemplo, que es que claro, el móvil se hizo pequeñito y tienes 10 centímetros. Entonces, una antena de 10 centímetros solo puede ver ondas de 10 centímetros, no ve ondas más largas. Pero como los móviles utilizan banda mayor, pues entonces lo que se hizo fueron ondas fractales que te capturan muchas más bandas más pequeñas, porque si no, no las veían. Este fue un gran problema que se resolvió con fractales. La directividad prácticamente es el cuadrado de la inversa del poder de resolución. Y aquí simplemente que veáis que el radiotelescopio va a tener una visión, lo mismo de emisión que de recepción, porque es lo mismo, es inverso. En electrónica la emisión y la recepción son fenómenos iguales pero inversos. Entonces la onda de emisión es igual a la onda de recepción. Entonces va a capturar un lóbulo de recepción que va a estar pues diseñado por estos factores. Este es en banda L, este es el lóbulo de recepción, de directividad que tiene, y en banda K este es los de Yebes. Estoy hablando, esto es todo Yebes, ¿eh? Es cuando estuve yo allí pues con el trabajo que es. Y en banda L aquí teníamos otra característica que es la ganancia en decibelios. Se emplean decibelios igual, como si fuera sonido. Estas son la ganancia en decibelios que tiene. El error superficial que utiliza para cada longitud de onda tiene que ser normalmente en la longitud de onda partido por 16 para que no haya aberraciones, porque si no la propia rugosidad de la placa receptora va a crear digamos errores en la medida. Y después los receptores tienen que trabajar, los receptores, ya lo he explicado antes, tienen que trabajar a temperaturas muy bajas porque claro, llega tan poca energía que si el receptor tiene temperatura normal, tendría más ruido de energético, los átomos, que lo que está recibiendo, no los podría ver. Y estas son las bandas. La L, cuando hablo de la banda L, se refiere a banda larga, que es en frecuencia en gigahercios, y en longitud de onda. En banda S, en banda C, normalmente se trabaja en banda S y en banda X. Esta es lo que más se trabaja en Yebes. Y en Robledo de Chavela lo mismo. Y estas son las distintas bandas. Por eso cuando digan trabajo en tal banda, pues ya veis aquí la traducción en los centímetros a qué se refiere. Otra cosa, cuando tú tienes el haz, tienes un tamaño de haz. O sea, el lóbulo ese que sale, ese es el haz de recepción. Si tienes que explorar un cuerpo extenso, por ejemplo una nube de gas muy grande en el cosmos, pues tienes que mapearla, vas haciendo las parcelas y vas haciendo intensidades en cada una de las partes. Pero muchas veces te encuentras, como yo me encontraba, que Júpiter era más pequeño que el haz que le llegaba. Entonces yo lo que hacía era hacer un sobrepaso por aquí y capturar la máxima que me daba, y con eso trabajé. Es decir, hay veces que el objeto es más pequeño que el propio haz que está capturando. Cuando es muy extenso, trabajas por ejemplo con la nube de Orión, pues tienes que parcelar, ir viendo punto a punto la intensidad que te llega de cada zona. Porque el radiotelescopio lo que te va a hacer es leerte una intensidad única, punto. O temperatura, que dicen ellos, de un punto. Entonces cuando todas esas imágenes tan bonitas son compuestas, porque van mapeando y al final te construyes una imagen de colores preciosa, pero eso no ve nada. O sea, solo son puntos con números de intensidad, nada más. Para ver más, lo que se hace es interferometría. Es decir, como tú no puedes construir un radiotelescopio de varios kilómetros, pues entonces pones a interferir con este y con este de eso, sumas las ondas, los máximos, y te coge mucho más espacio. Y en el caso extremo, esto es lo que se llama el Very Large Array del Nuevo México en Socorro, en la región ahí, la comarca de Socorro. Esto sale en Contact, en la película de Contact, ¿sale? Pues esto es. Y cuando ya quieres más, y ya lo bestia, pues el Very Long Baseline Interferometry, que esta es la que se hace pues cogiendo desde 2 puntos de la Tierra y sincronizando exactamente con un error de nanosegundos la recepción, porque a nada que te equivoques no puedes sumar, porque se te desfasan las ondas, ¿no? Tienes que sumar ondas, pero que estén en fase, con lo cual esto es un trabajo de ingeniería de datos brutal,
porque tienes que poner en fase de nanosegundos, pues a lo mejor el de aquí, de Yves, que vamos a ver, con otro que está en Sudáfrica. Pues claro, tienes que sincronizarlos con un error de un nanosegundo. Y descontando el camino óptico recorrido, o sea, poner los dos en el mismo plano, teóricamente, porque están en geografía distinta, los tienes que colocar con un error de menos de 1 centímetro en el mismo plano. O sea, es un trabajo brutal esto. Pero brutalísimo, vamos. Y yo la conclusión que tengo es que para ver, con esto se detectó en lo que se llama en el Event Horizon Telescope, fue el que desarrolló Sagitario A, que es el núcleo de la galaxia nuestra, y el núcleo de M87, el agujero negro supermasivo de M87 en el 18, con ondas milimétricas. Pero mi conclusión, yo no lo sé, o sea, no lo sé. Estos telescopios, poniendo dos en cada punto de la Tierra, no te resuelven más que 10 a la menos 5 segundos de arco. Pero cuando yo hice las cuentas, para en Virgo el M87 requería una resolución de 10 a la menos 12 segundos de arco. Con lo cual yo interpreto que lo que hicieron fue tomar puntos de distinto recorrido de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ponerlos en fase, y poniéndolos en fase y teniendo en consideración también el recorrido del Sol en el espacio, de que también o sea, tomando el movimiento del Sol y el movimiento de la Tierra y poniendo todo en fase para que nos dé este error de segundos, pues si no yo creo que no nos lo da, a mí no me lo da, claro, pero ni paralaje, o sea, pero tiene un paralaje supergaláctico casi ya. Entonces, cuando tú pones en paralaje en la Tierra para Sagitario A, sí, porque Sagitario A subtiende un ángulo con el de 10 a menos 3 segundos de arco, que ese sí que lo lees, con dos telescopios, uno en cada punto de la Tierra, pero el otro, el de M87, yo creo que no, que tuvieron que hacer un trabajo de órbita. Y ahora, ¿cómo se hace? Pero esto lo pasó, este fue el trabajo mío. Yo hice lo que se llama la beaming curve de Júpiter, que es qué cantidad de luz, qué intensidad de luz de sincrotrón recibimos de Júpiter. Y entonces colocaba yo el aparato en una posición antes de que pasara Júpiter, dejaba que la Tierra rotara, al rotar la Tierra hace el barrido por delante de Júpiter y me hacía estas curvas. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que yo tenía una temperatura de medida. Cuando digo temperatura es intensidad, pero como se habla siempre de temperatura. Pero la temperatura de medida que yo tenía aquí había que descontar una temperatura del sistema, o sea, el sistema tiene una medida que mete error, la atmósfera mete error también, y después hay la temperatura de la fuente, que era la que yo quería medir. Entonces tenía que hacer una corrección aquí, calcular todo esto, y eso se calcula de la siguiente forma: se hace un barrido de arriba abajo, pones el telescopio arriba, lo vas bajando y haces esta curva. Entonces te va leyendo la temperatura atmosférica. Esto está hecho en, no sé si es la banda X, me parece, que lo hice, y me hacía esta lectura. Entonces con esto descuentas, sacas unos algoritmos, porque esto es muy complicado de cálculo, o sea, tienes que hacer muchísimo cálculo y no me voy a meter ahora en eso. Y vas procesando la imagen. Aquí, bueno, esto ya lo he dicho, en fuentes extensas vas punteando punto a punto y vas leyendo la intensidad de cada punto. Y en fuentes puntuales, como hacía yo, que es un cuásar, por ejemplo, que esto lo hice también, o Júpiter, pues es una fuente puntual que lees un punto solo y ya está. Y todo esto lo que haces, tienes que apuntar muy bien. Estas son las técnicas de apuntado y las lecturas que haces, que no me voy a meter más, porque esto ya es todo muy mecánico y con muchísimo trabajo. Esto manejas miles de datos, o sea, de eso de 20.000 o 30.000 numeritos tienes que manejar, y tras cálculos y cálculos obtienes los Janskins, que es la intensidad, se mide en Janskins, que es 10 a la menos 26 julios por segundo, y el error de medida. Fijaros que el error es alto, es un 10%, o sea, me da un 4 Janskis, pero con un error de 0,4, o sea, son medidas muy erróneas. Tienes que hacer mucho trabajo estadístico para quitar errores.
Y esto es lo de Júpiter. A lo que obtuve al final es que Júpiter, claro, Júpiter, el polo magnético, tiene un ángulo girado de unos 8 grados con el norte geográfico, como nos pasa. Entonces nosotros Júpiter, cuando lo ves magnéticamente, pues tan pronto te expone el polo sur magnético como cuando gira a las 10 horas, de aquí a aquí pasan 10 horas más o menos, pasa el polo norte y el polo sur. Claro, como el cinturón de electrones está en el ecuador, porque es como Neptuno, es una plataforma ecuatorial, eh, cuando pasa justo el ecuador por tu línea de visión, pues te da un máximo de luz, de sincrotrón. Y cuando te expone el norte, los polos, pues te da un mínimo. Y esta fue la curva que trabajé. Este es el sistema de coordenadas por el que va pasando. Y dos cosas ya para ir acabando. Voy a poner unas curiosidades, esto es lo más importante, de radiotelescopios, unas curiosidades y dos aplicaciones que tienen muy interesantes en Jeeves. Y ya nos vamos, porque ya está. A ver, por un lado se mide en Janskins. Los Janskins son 10 a la menos 20. Un Jansky fue el que inventó los radiotelescopios, pues era un ingeniero que empezó a hacer pruebas, no sé si era la General Electric que estaba, me parece, y empezó a hacer medidas y con unos antenas que no se parecían nada a estas cosas, eran como cables de tender ropa, ¿no? Y este hombre empezó a detectar ruidos y de ahí sacó toda la teoría. Esto fue hacia el 1936 o por ahí, o sea que no hace tanto tampoco. Y un Jansky es la unidad de medida. Y es 10 a menos 26, que son vatios por metro cuadrado, o sea, nos está dando flujo de potencia, y por hercio, que es lo que pregunta. Esta es la intensidad que antes preguntaba Luis. Es decir, ¿qué es la B? Pues esta es la potencia, es el flujo de potencia. Esto es energía partido por tiempo y por metro cuadrado, pero por cada hercio de grano que tú estás midiendo. En el caso, como ejemplo, de Robledo de Chavela, donde estuve con esto trabajando, pues aquí haciendo los cálculos, y no voy a meter, tienes que estás trabajando, a ver qué quería decir aquí. Bueno, que la temperatura te detecta con error de 1 Kelvin. O sea, 1 Kelvin de error te da la medida, que es más o menos cercano a un Janskins. Y esto pasó, porque esto lo hemos visto antes. Y esto sí que es más importante. Primero, con toda la energía, que lo he dicho antes, que se capta de todos los radiotelescopios, no podríamos calentar una taza de café. Fijaros si hay radiotelescopios en el mundo y llevamos 80 años capturando energía. Sumándola, y es fácil hacer, esto es un ejercicio que te ponen en la asignatura de radioastronomía, ¿no? O de astrofísica. Te lo ponen, dice, ¿cuánto podríamos calentar? Pues lo he puesto aquí por curiosidad, porque es considerando 30 años de observación, que son unos 10 a 10 segundos, y midiendo en una longitud de onda de 10 centímetros, que es en onda L, en onda S, perdón, y con una frecuencia de 3 por 10 que equivale a 3 por 10 a 9 hercios, con un error de 0,1 de frecuencia, es decir, 3 por 10 a 8 hercios de medida, de frecuencia, nos sale estas calorías hemos capturado en toda la historia. O sea, pero esto es, perdón, con el radiotelescopio de Robledo, ¿eh? Esto es con Robledo. No, pues esto es una apertura, no, aquí me estoy equivocando. Un radiotelescopio gigantesco. Sí, y para calentar necesitaríamos 20 millones de radiotelescopios capturando energía durante 20 años para calentar de 20 a 70 grados una tacita de café de 100 gramos. O sea, fijaros qué capacidad de captura de energía tienen estos bichos. O sea, ven mal, son como ciegos, pero tienen una sensibilidad, es como un ciego que ve mal, pero con el bastón no atina todo, ¿no? Bueno, y la segunda cosa que sorprende e impacta oírla es que la sonda Voyager 2 está ahora a más de 120 unidades astronómicas, ha salido ya de la zona de Kuiper, o está pasando por Kuiper, y sigue detectándose. O sea, se sigue. Yo no sé si Jeeves hace seguimiento. Creo que en su día estuvo haciendo seguimiento, porque esa sonda no se puede perder.
Si la pierdes una vez ya no la coges. O sea, tienes que estar conectado constantemente un radiotelescopio de la Tierra. Cuando el de Canberra entra en acción, sale el de Pasadena. Y si no, o sea, normalmente son tres: Pasadena, Canberra y España, o Robledo de Chabela o Lleves. Siempre está uno cogiéndola, porque al que se le escape lo fusilan. O dos, bueno, pero al menos uno lo tiene que coger, porque como se les escape, se les ha escapado para siempre. Porque esto está emitiendo en una frecuencia, en una potencia de 50 vatios. O sea, estamos viendo con un radiotelescopio una bombilla pequeñita de 50 vatios que está fuera de la esfera de planetas. O sea, es alucinante. Vale, y ya dos páginas más y acabamos y nos vamos. Se hace, esto no voy a explicar nada de eso, simplemente decir que con cálculos bastante elaborados tú puedes detectar con radiotelescopía, puedes ver con una frecuencia determinada qué oscilaciones hay de temperatura en un gas lejano. Y así es como se adivinó que la temperatura, esto se hizo antes de detectar lo de el ruido de Penzias y Wilson. 10 años antes ya había un radiotelescopista de estos, ya había estado viendo que capturaba en Ofiuco, en Chi Ofiuco, ese Andrew McKellar, había detectado una línea y ya pensó que era la temperatura de un gas que le salía pues 8 o 10 grados Kelvin, le salía, bueno, aquí se calcula, he hecho el cálculo que hizo él más o menos, lo he repetido, de 2,3 Kelvin le salía. O sea, era un cálculo, bueno, con los errores que tuviera, simplemente por rotación de moléculas. O sea, había una molécula de ciano, me parece que era una molécula de cianógeno, aquí, de cianógeno, sí, es la que tiene este dipolo, y por rotación, como sabemos, digamos, la constante de rotación cuántica del cianógeno, pues él detectaba que tenía que estar estas moléculas allí en Ofiuco, en una nube de Ofiuco que detectó, a 3 grados Kelvin. Y dijo, hombre, pues el universo es que está a esta temperatura. Es lo que sospechó. Dice, porque si la temperatura se transmite de un sitio a otro y hay isotermia, pues tendrá que estar por ahí. O sea, que lo clavó 10 años antes de Penzias y Wilson. Solo quería comentar esta curiosidad. Y la segunda curiosidad es que en Lleves se está utilizando, participaba, no lo sé, esto lo preguntaremos a ver, en el proyecto ITRF, que es International Terrestrial Reference Frame, que se publicó en 2007 por primera vez. Ahora se está haciendo más, ahora en el 14 ha habido más pruebas. Se hizo un cálculo, el siguiente cálculo, se coge un cuásar que está lejísimos y es con radiación muy estable de sincrotrón, porque los cuásar, todo lo que radian es sincrotrón, no tienen radiación térmica apenas, o es tan pequeña que es despreciable. O sea, pero lo que nos llega aquí es la radiación de sincrotrón. Entonces coges dos radiotelescopios, mides el ángulo que está sobre la zona terrestre, y estos son dos placas, aquí hay una placa y aquí hay otra placa, y esta placa se está desplazando respecto de esta, ¿vale? Entonces, como se está desplazando, tú haces el cálculo de Doppler y claro, esta radiación a uno le va a llegar distorsionada por la velocidad, por la componente de velocidad horizontal, no toda, pero claro, le llega, pero aquí hay una componente horizontal. Entonces, con este cálculo, aquí, esta es la fórmula que desarrollé al final, con el coseno de phi, nos va a dar la velocidad de la placa. Y con esto se ha mapeado y se ha hecho un mapa que está publicado en internet. Si este es 1 centímetro por año de movimiento de placas, pues aquí tenéis que ver las velocidades que están llevando las placas. Mirad como, por ejemplo, África se nos está acercando a una velocidad tremenda, pero estamos huyendo nosotros también de África a la vez. O sea, nos estamos yendo todos para arriba. Y simplemente deciros que geológicamente el continente que más rápido se detectó, que se movió, que fue la India, cuando se desprendió del sur de África, y la India entero, toda la placa india, colisionó con la de Asia para formar todo el plato del Tíbet, que se formó, y formó toda la cordillera del Himalaya.
se desplazaba a una velocidad de 20 centímetros por año. Pero, sí, pero que aquí estamos teniendo placas que se desplazan a 10 centímetros por año, ¿eh? O sea que no están tan lejos de eso. Sí, y esto, pues, esta se está desplazando a más de 10 centímetros por año. O sea, este es el mapa de movimiento que hay plaquetario en este momento, que es el más aceptado. Ahora ha habido una revisión el año 14 y lo va a publicar. Yo no he llegado a verla todavía, pero creo que el error es muy pequeño. En esta creo que participó Lleves y se lo preguntaremos. Y muchas gracias. Así que, si hay alguna pregunta. Uno grande y después tienen alguno más pequeñito. Tienen alguno de juguete, de 1 metro por ahí, para coger ruidos de Júpiter y poco más. Pero básicamente uno grande. Cuando se hace interferometría en un array de radiotelescópicos, ¿cuánto se utiliza para salvar ambigüedades? Si es que... Los más que se puede. Por lo menos 2. Porque tienes por lo menos que interferir. O sea, al final una medida es coger una lectura de los Janskis que tienes. O sea, la potencia que coges. Tú lo coges la potencia y dices, he cogido 9 Janskis con esta lectura en aquel punto. Y punto. Ahí acaba todo. Pero para llegar a eso has tenido que hacer muchas operaciones y hacer interferometría, poner mucha amplitud para ver, porque claro, como el radiotelescopio trabaja con ondas grandes y la precisión con la que trabaja es la longitud de onda partido por el diámetro. Claro, es que tienes que ir a diámetros gigantescos. Claro, la longitud de ondas a lo mejor estás trabajando con 10 centímetros. Si quieres tener una 10, pues tienes que emplear millones de metros para poder interferir. Y entonces lo tienes que hacer por lo menos con 2. Sí. Ya se ha calentado. Muy sencillo. Al final, lo que obtenemos con un estudio con un radiotelescopio es una superficie llena de puntos que diferencian temperaturas. Efectivamente. Tú lo único que puedes darle colores para ver Perfectamente definido. Perfectamente definido. No se puede decir mejor. Gracias por la charla, Fernando. Si teóricamente un cuerpo negro absorbe toda la radiación electromagnética, ¿cuál es el mecanismo para captar la temperatura y sobre todo el Sol como cuerpo negro? ¿Cuál es el mecanismo de un radiotelescopio para percibir un cuerpo negro absorbe todo, pero emite todo. No nos olvidemos, tiene las dos caras, ¿eh? Absorbe todo, pero emite todo. Exactamente. Entonces aquí he puesto una que se veía eso. Eran dos. He puesto 2 gráficas para precisamente explicar ese punto que es muy importante. Esto es una caja adiabática, o sea, está con una recubierta con una sustancia para que no emita nada de calor. Entra un rayo, el rayito este amarillo, y ya no sale. Empieza a enredarse por aquí y va chocando contra paredes que están negras con carbón activo y las va absorbiendo y no sale ya nada. Pero por este agujerito sí sale algo, que es la temperatura que hay aquí dentro. Es decir, el material de que está hecho esta caja son átomos o moléculas que están vibrando a una temperatura. Entonces esa vibración produce un espectro continuo o cuasi continuo y por ese agujerito sale la radiación propia de esa temperatura. Lo mismo. Este es el eje otro que está aquí. Mira, aquí lo mismo. Lo he puesto también por eso. Aquí entra una fuente de luz al cuerpo negro, al Sol, y se lo come y se queda. Pero la superficie, aquí no hay una adiabática, aquí no hay una capa que lo protege, sino que toda la superficie coge calor y radia. Sí. Sí. Lo que está saliendo es consecuencia del calor que ha producido lo que está entrando. Claro, evidentemente.
Eso O el que ya tenía está antes. calentando el interior, Por supuesto. emite el interior y eso es lo que sale por ahí. Por supuesto, es así, perfectamente. ¿Queréis preguntar algo más? Una pregunta, la radiación de sincrotrón, ¿cuál es el principio que la explica? Porque una carga en un campo magnético emite radiación o una carga eléctrica sometida a aceleración emite también. Es un efecto relativista. Es un efecto relativista de movimiento de cargas, con lo cual tienes que ir a mecánica relativista. Si quieres o sea que es muy complicado, ¿eh? Porque el ciclotrón, o sea, el primer paso cuando una carga gira no tiene por qué emitir nada, porque lo que hace es un ciclotrón realmente. Es decir, la carga gira, pero no desprende energía. El problema que ocurre es cuando entramos ya en velocidades relativistas, que es cuando aparece esa radiación. O sea, la radiación ciclotrónica no se detecta. Pero el electrón normalmente viaja a velocidades relativistas. No siempre. Sí, pero no gira. O sea, es cuando gira. El efecto es cuando tiene curvatura. Si no hay curvatura, no emite. Efectivamente, efectivamente. Que es una aceleración de una carga. Pero es un efecto relativista, ¿eh? O sea, se deduce de mecánica relativista. Si no hay velocidad relativista, no vas a tener. Tienes una emisión de tipo ciclotrónico, que se llama, que es la potencia, por eso una carga en un campo acaba cayendo al campo. Por eso era el misterio de por qué los átomos no colapsaban. Ese fue lo que Bohr en su día postuló, dijo no, porque si la longitud de onda corresponde con números enteros de longitud de onda de la órbita, no colapsa la órbita y no pierde energía. Pero claro, el tema es que cuando una carga orbita alrededor va perdiendo energía porque va radiando, porque está sometida a una aceleración. Irradia. Pero eso se llama radiación ciclotrónica, no nos olvidemos, ¿eh? Ahora estamos hablando de radiación de sincrotrón. La ciclotrónica no es relativista, esa la obtienes por mecánica, bueno, por electromagnetismo clásico. La relativista le tienes que meter la teoría de la relatividad. Y se demuestra, pero no es sencillo, o sea, no es para coger en 2 minutos hacerlo. ¿Más preguntas? Bueno, pues